Bien, retomando la clase, vamos a analizar los dos últimos componentes del citoesqueleto, esto es, los filamentos intermedios y los microtúbulos. La estrecha asociación que existe entre los protofilamentos de los filamentos intermedios proporciona a estas estructuras una alta resistencia a la tracción. Esto hace que estos sean el componente más estable del citoesqueleto. Los filamentos intermedios se encuentran en las estructuras especialmente resistentes, tales como por ejemplo las células del cabello, las uñas y las escamas, y obviamente la mayor parte de los epitelios. La principal función de los filamentos intermedios es generar cohesión celular y evitar la ruptura de láminas de células epiteliales bajo tensión. Y esto se hace posible dadas las extensas interacciones que existen entre los protofilamentos constitutivos de un filamento intermedio. Y esta estructuración hace que resulten muy resistentes a las fuerzas de flexión, así como a las de comprensión, torsión y extensión, y permiten que los filamentos intermedios estabilicen estructuras de gran longitud, como por ejemplo los axones de las células nerviosas. También actúan este tipo de estructuras en la cara interna de la cubierta nuclear, donde funcionan como una especie de arnés y protegen al ADN celular. Como se muestra en el panel superior de esta figura, las numerosas interacciones laterales y las escasas interacciones longitudinales entre los protofilamentos de los filamentos intermedios son las responsables de generar las fuerzas tensiles que los tornan resistentes a las fuerzas de comprensión, flexión, torsión y estiramiento de las que hablábamos en la primera diapositiva. Por el contrario, como se muestra en el panel B, los microtúbulos poseen más interacciones longitudinales entre los dímeros de tubulina constituyentes de los protofilamentos y, en menor proporción, laterales entre protofilamentos, los que los tornan menos resistentes a las fuerzas de compresión, flexión, torsión y estiramiento. En primer término, y tal como mencionamos para los filamentos de actina, en bacterias también se han encontrado proteínas análogas a los filamentos intermedios. La crecentina es una proteína bacteriana tipo filamento intermedio recientemente descubierta, y esta se organiza como una estructura filamentosa extendida que abarca la longitud de la bacteria Caulobacter crescentus y parece desempeñar un papel crítico en la definición de su curvatura. El mecanismo por el cual actúa y si es o no una molécula polar no ha sido aún determinado. Hasta el presente, solo han podido observarse este tipo de proteínas en bacterias de tipo espiriliformes y bastoniformes. Los filamentos intermedios, entonces, eucarióticos, son componentes primarios del citoesqueleto, aunque no están presentes en todas las células eucariotas, ya que en general están ausentes en plantas y hongos, excepto, como veremos, en la lámina y como ya vimos, en la lámina nuclear interna. Se extienden a través de todo el citoplasma y por debajo de la membrana nuclear interna. Están compuestos por una gran familia de proteínas que pueden agruparse en 5 o eventualmente 6 clases. Tal como puede observarse en esta tabla, las proteínas de tipo 1 pertenecen a las denominadas queratinas ácidas, que son proteínas con un alto porcentaje de aminoácidos ácidos. Constituyen una familia de aproximadamente unas 15 proteínas y son características de distintos tipos de células epiteliales. Lo propio ocurre con los filamentos de tipo 2, que también se encuentran presentes en las células epiteliales. Los filamentos de tipo 3 comprenden a la bimentina, la desmina, la proteína fibrilar ácida glial y la periferina, que respectivamente se encuentran en fibroblastos, glóbulos rojos, células musculares, células de la glía y neuronas periféricas respectivamente. Las del grupo 4 corresponden a las proteínas de los neurofilamentos y la internexina, característica de las neuronas.
Las láminas nucleares corresponden a las del grupo 5, mientras que la anestina es característica de las células madres del sistema nervioso central y puede clasificarse dentro de este grupo, de este sexto grupo de filamentos intermedios. La estructura de las proteínas de los filamentos intermedios se caracteriza por estar constituidas por proteínas que comparten una serie de características y fundamentalmente están formadas por una porción bastoniforme central y un extremo carboxilo y un extremo amino, cuyos aminoácidos varían según el tipo de filamento intermedio del que se trate. El dominio central bastoniforme, por otra parte, está conformado por hélices alfa que poseen un alto grado de homología en los distintos tipos de filamentos intermedios. Esto es, las secuencias de aminoácidos son muy semejantes. Los filamentos intermedios se construyen a partir de los monómeros que se asocian unos con otros formando dímeros. Los pares de dímeros a continuación se asocian en forma antiparalela para formar tetrámeros escalonados. Y luego estos tetrámeros forman asociaciones laterales entre 8 tetrámeros, formando las unidades longitudinales de los filamentos que son capaces de hibridarse entre sí, extremo a extremo, para formar los filamentos intermedios. Todos los filamentos intermedios, entonces, poseen características estructurales semejantes. Finalmente, el último componente del citoesqueleto son los microtúbulos. Son componentes altamente dinámicos y fundamentales para el transporte de vesículas y organelas en el interior de la célula. También son fundamentales en la segregación de cromátides hermanas en la división celular mitótica y de los cromosomas homólogos en la meiosis 1 y las cromátides hermanas en la meiosis 2. Tal como ocurre con microfilamentos y filamentos intermedios, recientemente se han logrado identificar en algunas bacterias dos tipos de proteínas homólogas a las tubulinas, las proteínas FTSZ y BTUB-A y BTUB-B. Las identidades de secuencia de aminoácidos en relación a tubulinas eucarióticas son bajas, 17 para FTSZ y 35 para BTUB-A o BTUB-B. Los análisis filogenéticos sugieren que mientras FTSZ y tubulina habrían evolucionado de un ancestro común, divergiendo tempranamente, BTUB-A y BTUB-B lo habrían hecho más recientemente, siguiendo un mecanismo de transferencia horizontal de un precursor eucarionte. Bien, pasando a los microtúbulos eucarióticos, estos son los componentes del citoesqueleto de mayor diámetro, como ya vimos más temprano. Poseen aproximadamente 25 nanómetros de diámetro y se basan en la asociación de dímeros de tubulinas alfa y beta. Constituyen una estructura dotada de un alto dinamismo con gran capacidad de ensamble y desensamble en función de los requerimientos fisiológicos de las células. En esta diapositiva se muestran las estructuras de los dímeros de tubulina alfa y beta mediante un diagrama de cintas basado en el modelo de una resolución de aproximadamente unos 3,7 Armstrong. Se observa que la tubulina es un heterodímero que consiste de dos monómeros de estructuras casi idénticas, la estructura alfa y la estructura beta. Cada monómero está formado por un núcleo de dos láminas beta, que están indicadas en verde en la diapositiva, rodeando por hélices alfa, que están en color azulado. A cada uno de los monómeros se une un nucleótido de guanina, que está mostrado allí en rosado. Además de un sitio de unión a un nucleótido, cada monómero tiene otros dos sitios de unión para proteínas y otro para la droga anticancerosa, por ejemplo, el Taxol, que está indicado aquí en color amarillo.
Como se muestra en el panel superior de la diapositiva, estos dímeros de tubulina se organizan longitudinalmente intercalando un monómero de tubulina alfa seguido de uno beta. Estos protofilamentos forman estructuras tubulares de 13 monómeros intercalados, excepto en la región de costura, entre comillas, que comprende a los monómeros beta 4 y 5. Estas estructuras tubulares poseen un diámetro externo de aproximadamente 25 nanómetros, como dijimos, y uno interno de 14 nanómetros de luz. Como indicamos previamente, estas son estructuras altamente dinámicas. En esta diapositiva de microscopía electrónica de transmisión se muestran dos micrografías del citoesqueleto microtubular. A la izquierda, una imagen con tinción negativa que muestra el desarrollo de la estructura microtubular, mientras que a la derecha hay una imagen con tinción positiva. Especialmente en esta imagen de la derecha se pueden observar que sobre la superficie de los microtúbulos se distinguen claramente las vesículas que son transportadas a través de este componente. Los microtúbulos se clasifican en general como citoplasmáticos o del axonema. Los microtúbulos citoplasmáticos son todos aquellos que cumplen las funciones dinámicas de la célula. Por ejemplo, la estructura de los axones, los que determinan la polaridad celular durante la migración celular, los que determinan cómo se depositan las miofibrillas de celulosa en la pared celular de las células vegetales, los que forman el uso mitótico y los que transportan organelas y vesículas en el citoplasma. Por el contrario, los microtúbulos del axonema forman estructuras más constantes, como por ejemplo cilia, flagelos y los corpúsculos basales. El dinamismo estructural de los microtúbulos se basa en un proceso que se denomina inestabilidad dinámica de los microtúbulos, la cual se basa fundamentalmente en el pool soluble de dímeros de tubulina alfa y beta unidos a GTP. El proceso fundamentalmente depende de la existencia de un capuchón de dímeros de tubulina unidos a GTP, que mantiene tanto el crecimiento de los microtúbulos como la estructura del microtúbulo en sí mismo. Mientras que en el citoplasma de la célula exista una disponibilidad adecuada de dímeros unidos a GTP, van a preponderar los procesos de crecimiento, de polimerización. Pero a medida que se va alejando del extremo, que se denomina extremo positivo, el extremo por donde está polarizando, el GTP es hidrolizado a GDP. Y si empiezan a preponderar los dímeros de tubulina unidos a GDP sobre la población de dímeros de tubulina unidos a GTP, entonces comienza a producirse la degradación o la despolimerización de este capuchón. Y por lo tanto, esto tiene como consecuencia que los microtúbulos se acorten. En este proceso se basa la inestabilidad dinámica. El extremo en donde preponderan los fenómenos o el sitio en donde preponderan los procesos de polimerización, de crecimiento, se denominan sitios plus o sitios positivos, mientras que en los que se produce la despolimerización fundamentalmente se denominan extremos negativos, respectivamente. En este principio se basa la acción de la colchicina, una molécula antiguamente muy usada para inhibir los procesos de proliferación celular. Esta molécula se une a los dímeros de tubulina unidos a GTP y por lo tanto actúa como un impedimento estérico, impidiendo tanto la estabilización o el crecimiento de los microtúbulos, ya que impide
el mantenimiento de este capuchón del que hablábamos en la diapositiva anterior. Algo semejante ocurre con el Taxol, que es un fármaco muy usado en el tratamiento de distintos tipos de cáncer. La función de transporte de las vesículas y organelas que mencionábamos al principio de la descripción de este componente del citoesqueleto está mediado por dos grupos de proteínas motoras. Por un lado, las dineínas, que se dirigen predominantemente hacia los extremos negativos de los microtúbulos, y las quinesinas, que usualmente se dirigen hacia los extremos positivos de los microtúbulos. Ambos tipos de moléculas poseen una región que se une a los microtúbulos, que normalmente se denominan dominios de cabeza, y una región de cola que va unida a la estructura que se desplaza sobre estos elementos del citoesqueleto. La movilidad de estas proteínas motoras depende de la hidrólisis de ATP y muchas de las funciones de estas moléculas explican gran parte de los procesos de transporte intracelular. Normalmente los microtúbulos están polarizados, orientando sus extremos de crecimiento, sus extremos positivos, hacia la membrana plasmática, mientras que los extremos negativos están ubicados hacia el núcleo de la célula, hacia el centro de la célula, y en las regiones que se denominan centríolos en el caso de las células animales, o los centros organizadores de microtúbulos en las células vegetales que carecen de centríolos. En la diapositiva se visualiza cómo se produce el transporte anterógrado, esto es, desde el centro de la célula hacia la membrana plasmática, y el transporte retrógrado desde el extremo positivo, o sea, desde la membrana plasmática, hacia el extremo negativo. En esta diapositiva, y solamente a modo de ejemplo, mostramos el transporte de las cromátides hermanas mediado por la despolimerización de los microtúbulos cinetocóricos en la región del cinetocoro de los cromosomas. Este tipo de movimiento se da fundamentalmente en la denominada anafase de tipo A. Otro de los mecanismos, denominado anafase B, se da entre los microtúbulos polares y los microtúbulos de Laster durante la anafase de la mitosis. En este caso, el desplazamiento se produce vía la superposición de los microtúbulos polares y la atracción de los microtúbulos astrales, en ambos casos mediados por las quinesinas que desplazan los microtúbulos entre sí y traccionan las cromátides hacia los polos de las células. Ambos procesos, tanto los procesos de anafase tipo A como de tipo B, las analizaremos quizás con mayor detalle cuando analicemos el proceso de división celular. Como señalamos anteriormente, los microtúbulos del axonema forman estructuras menos dinámicas o más estables, entre las que destacamos las cilias, los flagelos y los cuerpos basales. Las cilias y los flagelos son proyecciones que se extienden desde las células hacia el medio extracelular. Ambas estructuras comparten la estructuración interna básica, diferenciándose principalmente por la longitud. Las cilias son estructuras móviles, cortas y numerosas, capaces de desplazar a las células en sí, así como de desplazar sustancias sobre o alrededor de las células. En las células de mamíferos, las cilias son las responsables de la movilización de los fluidos mucosos. Los flagelos, por el contrario, se presentan como estructuras únicas o en escaso número y son estructuras comparativamente muy largas. Normalmente tienen como función el desplazamiento de las células como un todo. En la figura central de esta diapositiva se muestra una sección transversal de un cilio y a la derecha una sección longitudinal. Las cilias y los flagelos se mueven en función de las interacciones de los conjuntos de microtúbulos. Dichos conjuntos reciben la denominación de axonema de cilios y flagelos. El axonema de un cilio o de un flagelo puede ser claramente observado mediante microscopía electrónica de transmisión. En esta diapositiva, a la izquierda se observa una micrografía electrónica de un cilio y a la derecha un esquema de la misma estructura. Puede notarse que el axonema está compuesto por una estructura circular conformada por 9 dobletes de microtúbulos, de los cuales
en cada doblete, uno está completo, que se denomina el microtúbulo A, y el otro está incompleto, denominado como microtúbulo B. En el centro se ubica un doblete. Desde cada uno de los dobletes periféricos se extienden un conjunto de extensiones responsables de ligar los dobletes vecinos. Estos están compuestos por la proteína dineína, que mantiene un espaciamiento de aproximadamente 24 nanómetros y que, como veremos, son las responsables del movimiento de cilias y flagelos. Por otra parte, la proteína que mantiene la estructura, el ligamiento de la estructura, se denomina nexina y mantiene, como decía, el anillo periférico de ligamentos. Desde los dobletes periféricos hacia el doblete central se extiende unas estructuras proteicas denominadas los ligamentos o filamentos radiales, que unen a la vaina central que rodea al doblete central. La dineína tiene actividad de ATPasa y en presencia de ATP es la responsable de los desplazamientos sincrónicos de un doblete sobre el otro. Como puede verse en esta diapositiva, los puentes de dineína están regulados de modo que el deslizamiento hacia el extremo negativo, el extremo menos, conduce a la flexión sincronizada de cilias y flagelos. Debido a que los filamentos de nexina y a los ligamentos radiales, los dobletes se mantienen en su lugar y por lo tanto el desplazamiento está limitado a la flexión longitudinal. Cuando se produce la digestión enzimática de estas proteínas y en presencia de ATP, los dobletes se continúan deslizando y como no hay proteína ligadora, se produce un acortamiento de hasta 9 veces su longitud. Finalmente, los otros componentes del axonema son los centríolos. Son estructuras características de las células animales y también son componentes del axonema. También estas estructuras son estructuras pareadas, formadas por dos segmentos cortos, uno perpendicular al otro, cuyo principal rol es de actuar como organizadores del citoesqueleto microtubular. En la imagen izquierda se observan dos centríolos en la interfase, mientras que en la derecha se observan los centríolos en división que preceden al proceso de división celular. En esta diapositiva, en la parte inferior, también se logra ver la estructura de los interna de los centríolos, que a diferencia de la estructura interna del axonema de cilias y flagelos, en este caso está formada por 9 tripletes de microtúbulos. Bien, con esta diapositiva completamos el desarrollo de esta unidad y nos volvemos a encontrar la semana próxima para el desarrollo de la unidad de bioenergética. Muchas gracias. Hasta luego.